Les doy la bienvenida a alumnos y alumnas de esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 3 para seguir descubriendo y aprendiendo juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Gustavo Bernal Canales. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, lamentablemente la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense mucho. Quédense en casa en la medida de lo posible. Utilicen cubrebocas y si es necesario salir, lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, usen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase del científico mexicano Mario Molina. En México necesitamos ponerle más énfasis a la ciencia, tanto a las fundamentales como a las aplicadas y a la innovación. En esta sesión describiremos el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción por medio de actividades experimentales. Registren en su bitácora científica las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto al tema de reacciones de óxido-reducción al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentan y al resolver la actividad planteada en la sesión como reto. Además, pueden consultarlas con su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Química. No hay nada que nos guste más que ayudar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Cuéntenos sus dudas. ¿Sabían que las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox son reacciones químicas muy comunes? Ocurren en procesos como la fotosíntesis y la respiración celular. Las reacciones redox permiten la continuidad de la vida en nuestro planeta. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de textos de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica, su tabla periódica. Como lo estudiaron en la sesión anterior, las reacciones de óxido-reducción se encuentran a nuestro alrededor todos los días y podemos observar sus manifestaciones como la producción de luz, calor e incluso el cambio de color en los metales que se oxidan. También están presentes en procesos como la fotosíntesis, que permite a las plantas producir carbohidratos a partir de dióxido de carbono, agua y la presencia de luz solar, y que es de vital importancia, pues es la base de la vida en nuestro planeta. Podemos representar estos procesos mediante los símbolos químicos en ecuaciones que nos permiten visualizar los elementos químicos que participan, el estado de agregación en que se encuentran y la cantidad de átomos involucrados. Observen con atención el siguiente video y reflexionen sobre las manifestaciones de las reacciones de combustión. La combustión es una reacción química en la cual algunas sustancias se combinan con el oxígeno del aire, dando lugar a la formación de óxidos. Las sustancias que arden al reaccionar con el oxígeno se llaman combustibles. Una característica de esta reacción es la producción de energía en forma de luz y calor. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno, llamado comburente, o bien con una mezcla de sustancias que lo contengan. De entre estas mezclas, el aire atmosférico es la más usual. Las sustancias formadas principalmente por carbono e hidrógeno se queman al reaccionar con el oxígeno. Las que no contienen dichos elementos, en general, no arden. Los metales se oxidan en presencia de oxígeno, pero en la mayoría de los casos, esta reacción no produce flama. Por lo tanto, no toda oxidación es una combustión. La combustión es una reacción de oxidación que solo se produce a determinadas temperaturas. A diferencia de lo que sucede en la oxidación de los metales, la combustión es una reacción que además de un combustible y oxígeno requiere de energía. Por ejemplo, una fuga de gas puede permanecer un tiempo considerable sin que se produzca reacción alguna, pues es necesario un iniciador como el contacto con una llama o chispa accidental para que se inicie la combustión. Por lo general, se requiere un aporte continuo de calor hasta que el material alcance cierta temperatura llamada temperatura de ignición. Una vez iniciada la combustión, la reacción se mantiene debido a que el calor generado se transmite a otras partes del mismo combustible. En el contexto de la ciencia escolar,
Las actividades prácticas son muy importantes, pues nos permiten representar y reproducir procesos a partir de la manipulación de materiales y sustancias, posibilitando la transformación de hechos cotidianos en aprendizajes científicos básicos. Las actividades experimentales permiten hacerse preguntas, aprender a utilizar materiales e instrumentos, medir y hacer registros, obtener evidencias y responder preguntas significativas. Para esto es necesario tener muy claro el propósito, materiales, tiempos y las posibles dificultades durante su desarrollo. Estas actividades experimentales favorecen la colaboración, el intercambio de ideas y generan motivación. Realizaremos unas para ejemplificar algunas reacciones de óxido-reducción. En estas reacciones ocurre un intercambio de electrones entre un agente oxidante y un agente reductor. Los tipos más comunes de reacciones redox son las combustiones. Son reacciones redox que liberan energía en forma de calor y luz. Por ejemplo, cuando se quema gasolina en presencia de oxígeno, se produce dióxido de carbono, agua y energía, que utiliza el motor para mover un automóvil. La oxidación de metales también es una reacción redox. Cuando los metales reaccionan con el oxígeno del aire, producen óxidos metálicos. Por ejemplo, el hierro produce óxido de hierro 3, Fe2O3, que es una sustancia café que vemos cuando algo se oxida. Este es un proceso cotidiano, especialmente en las poblaciones costeras, donde las sales del ambiente aceleran la reacción de óxido-reducción. En 1869, cuando se construyó el puente de Brooklyn, en Nueva York, se usaron más de 20,000 kilómetros de acero galvanizado para sus 4 cables principales de 40 centímetros de espesor. Más de 100 años después, cuando el puente se rehabilitó totalmente, el cable galvanizado se encontraba en excelentes condiciones, pues se había evitado en gran medida la corrosión. ¿Por qué? Bueno, porque la galvanización es un proceso para recubrir a estos cables de acero con otro metal que no se oxida, y con ello se evita el contacto directo con el ambiente y por lo tanto su oxidación. Durante esta emergencia sanitaria que nos ha mantenido lejos de nuestras escuelas y del laboratorio, se han presentado grandes retos, pero también oportunidades de utilizar otros recursos para aprender desde casa. En este sentido, el uso de simuladores permite desarrollar actividades experimentales, observar los resultados obtenidos y argumentar por qué ocurren. Observen con atención la siguiente actividad experimental. Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos de tercer grado. En esta ocasión vamos a realizar una actividad experimental, pero de un modo un poco diferente, en un laboratorio virtual. Comenzamos. Entonces, para un laboratorio virtual es lo mismo que en presencial. Debemos tomar en cuenta las medidas de seguridad y nuestros materiales de trabajo. En cuanto a las medidas de seguridad, debemos utilizar nuestra bata de laboratorio, guantes, lentes de seguridad, debemos contar con agua corriente, tener cerca un trapo por si hay algún derrame, no jugar, no comer, no distraerse. Entonces, antes de comenzar el experimento, rápidamente vemos en qué categorías entran estos elementos químicos. De este lado izquierdo tenemos sodio, potasio, calcio y magnesio. Pues se pueden ayudar con su tabla periódica y vemos que estos 4 son precisamente metales. Y en la parte inferior tenemos azufre y carbono. Estos 2 elementos pertenecen a los no metales. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a empezar. Podemos elegir cualquiera de los metales o no metales. Y tenemos también nuestro material de laboratorio. Vamos a recordar rápidamente para qué sirven algunos de ellos. Por ejemplo, el vaso de precipitados sirve para medir volúmenes de líquidos, así como para calentar y mezclar sustancias. El matraz Erlenmeyer se utiliza para contener líquidos, mezclar y calentar diversos compuestos o mezclas. La cápsula de porcelana se utiliza para llevar a cabo combustiones de pequeñas cantidades de reactivos en el laboratorio. Cucharilla de combustión
Sirve para someter a fuego directo pequeñas cantidades de diferentes sustancias. Las pinzas para crisol sirven para sujetar recipientes de porcelana u otros materiales o sustancias. El mechero Bunsen es un instrumento para calentar sustancias a través de la combustión de una mezcla de gases. Bueno, ahora sí podemos comenzar. Vamos a elegir uno de los metales, en este caso el magnesio. Lo tomamos y lo colocamos sobre nuestra mesa de trabajo. Y de este lado nos dice qué materiales vamos a utilizar. Vaso de precipitados, igual, lo llevamos a nuestra mesa. Tubos de ensayo, los colocamos también. Gotero, acá está. Mechero de Bunsen. Piseta con agua destilada, también la colocamos en nuestra mesa. Nuestro indicador universal. Listo. Ya que tenemos todo nuestro material, podemos continuar. Veamos. Atención, no todos los materiales son adecuados. Entonces recuerden que vamos a colocar una sustancia al fuego directo. Entonces necesitamos, así es, nuestras pinzas. Ahora sí, tenemos listo todo nuestro material. Vamos a continuar. Vamos con la preparación. De inicio vamos a preparar una solución indicadora. Utilizamos nuestro vaso de precipitados, agua destilada y el indicador universal. Listo. Enseguida vamos a encender el mechero de Bunsen. Perfecto. Tomamos la cinta de magnesio con las pinzas y la colocamos sobre la llama. Ahora vamos a ver qué sucede en la vista macroscópica, es decir, lo que sí podemos observar, y la vista molecular. Acercamos la cinta de magnesio a la llama del mechero y vemos en la vista molecular cómo el magnesio se está combinando con el oxígeno. En la parte inferior vemos la reacción magnesio más oxígeno nos resulta óxido de magnesio. Ahora vamos a ver, vamos a colocar el resultado de la combustión en el vaso de precipitados. Ya que tenemos eso, lo colocamos en un tubo de ensayo y verificamos en el indicador qué color dio. Un color morado. La reacción que sucede es óxido de magnesio más agua, hidróxido de magnesio. Y recuerden, tenemos también nuestra vista molecular. Continuamos. Ahora sí, vamos a contrastar un poco de lo aprendido. Sustancia, utilizamos el magnesio. Al calentarlo con el oxígeno, formó óxido de magnesio. Al agregar agua destilada, formamos hidróxido de magnesio. Entonces, ¿qué tipo de sustancia utilizamos? Así es, un metal. El indicador universal nos dio un tono morado, lo que indica que esta sustancia es una base. Recuerden que este tema de ácidos y bases ya lo tratamos en sesiones anteriores. Entre profes, en este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las utilicen con sus alumnos, con quienes esperamos que tengan contacto frecuente. En esta ocasión queremos sugerirles utilizar el laboratorio virtual donde se grabó el video anterior. Lo pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica. O utilicen el código QR. Durante la sesión se han mencionado diferentes ejemplos de reacciones de óxido-reducción, pero ¿qué les parece si ahora hacemos algunas actividades experimentales? Manos a la obra. Veamos qué materiales vamos a necesitar para la primera actividad experimental. Los materiales son los siguientes y aparecen en pantalla. Materiales:
matraz o botella, tapón o corcho, vidrio de reloj, balanza, espátula, agitador de vidrio, guantes, lentes, cubrebocas. Reactivos: 18 gramos de glucosa, 15 gramos de hidróxido de sodio, 500 mililitros de agua destilada, 10 gotas de azul de metileno al 2%. Se agregan 500 mililitros de agua destilada en un vaso de precipitado. Con ayuda del vidrio de reloj se miden 15 gramos de hidróxido de sodio utilizando la balanza digital. Se mezclan para obtener una disolución de 500 mililitros de agua destilada con 15 gramos de hidróxido de sodio. Posteriormente, medimos 18 gramos de glucosa y añadimos a la disolución. Y lo mezclamos nuevamente hasta que se disuelva. A continuación, se le añaden 10 gotas de azul de metileno. Se agrega la mezcla preparada en el matraz o botella y deben cuidar el dejar un espacio vacío. Por último, se coloca la tapa, tapón o corcho. Agregamos las gotas de azul de metileno. Quitamos un poco. Vamos a vaciar la solución en el matraz. Colocamos el tapón, agitamos, se agita con mucho cuidado y se observa el resultado, dejando reposar posteriormente hasta percibir el cambio de color. Por último, cuando la disolución se ha vuelto incolora, bastará con agitar el frasco para que la mezcla vuelva a tomar su color azul inicial. ¿Podemos hacerlo nuevamente, maestro? Esta actividad experimental, llamada botella azul, se basa en el comportamiento de una sustancia utilizada como colorante en la actualidad y antiguamente usada como antiséptico, el azul de metileno. Este compuesto se oxida, presenta un color azul muy intenso, mientras que cuando se reduce es incoloro. Recuerden, las reacciones redox son aquellas donde hay transferencia de electrones entre un agente reductor y un agente oxidante. Los agentes reductores son aquellos cuyos átomos ceden electrones, mientras que los agentes oxidantes son aquellos cuyos átomos aceptan electrones. Por lo tanto, cuando un átomo cede electrones se oxida y el átomo que acepta electrones se reduce. En el experimento de botella azul, se emplea glucosa como agente reductor y el oxígeno del aire como agente oxidante. Cuando la glucosa reacciona con el azul de metileno en una reacción redox, se forma una sustancia incolora, leucometileno. Al agitar la mezcla, hacemos que el oxígeno del aire reaccione con el leucometileno y lo oxide, produciendo de nuevo azul de metileno. Por lo que podemos decir que también es una reacción de óxido-reducción reversible. Increíble, ¿no? Pareciera ser magia, pero es química. Espero que nuestras alumnas y alumnos hayan quedado impresionados con esta reacción de óxido-reducción. Pero no hemos terminado. Vayamos a la segunda actividad experimental, maestro. Para esta actividad experimental necesitaremos los materiales que aparecen en pantalla. Materiales: lámpara de alcohol, pinzas para crisol, lentes, cubrebocas. Reactivos: 5 centímetros de cinta de magnesio. Cortamos un trozo de 5 centímetros de magnesio metálico. Lo tomamos con las pinzas para crisol. Por seguridad, recuerden estar siempre vigilados por un adulto o profesional. Acercamos el magnesio a la flama y observamos lo que ocurre.
Impresionante, maestro Álvaro. ¿Qué reacción de óxido-reducción sucedió en esta demostración? La reacción que se produce es la siguiente. El magnesio reacciona rápidamente con el oxígeno en presencia de calor y desprende una gran cantidad de energía, en este caso en forma de luz muy intensa. Muy bien, por lo que podemos decir que al hacer reaccionar estas sustancias, el magnesio se oxidó y el oxígeno se redujo, mostrándonos esta luz tan resplandeciente en esta reacción redox. Las sales de magnesio se utilizan en los fuegos artificiales por los colores que se producen en las reacciones de oxidación. Las reacciones de óxido-reducción anteriores nos han dejado impresionados. Pero, ¿qué le parece, maestro Gustavo? Realicemos un último experimento para cerrar con broche de oro esta sesión. Me encanta la idea. Veamos entonces cuáles son los materiales. Observen que aparecen en pantalla. Materiales: vidrio de reloj, balanza, espátula, algodón, mortero, crisol, probeta, guantes, lentes, cubrebocas. Reactivos: 10 gramos de permanganato de potasio, 10 mililitros de glicerina. Ya que conocemos los materiales, pongamos mucha atención para que esta última actividad resulte igual de impresionante que las anteriores. Esperamos que en esta también reflexionen sobre los cambios químicos y las reacciones de óxido-reducción que está implicada. En la actividad experimental anterior utilizamos fuego para acelerar la reacción, pero ¿qué pensarían si les dijera que vamos a hacer fuego sin ningún tipo de instrumento como cerillos o encendedor, lámpara de alcohol ni nada que se le parezca? Asombroso, maestro Gustavo. Ya quiero ver esa reacción química. Lo primero que vamos a necesitar es medir en el vidrio de reloj 10 gramos de permanganato de potasio. Después, verter en el mortero y triturar lo más posible hasta tener un polvo bastante fino. Con ayuda de un trozo de algodón, tomar todo el polvo del permanganato de potasio y colocarlo en el vidrio de reloj. No olvidemos que para este tipo de reacciones debemos mantenernos en un lugar abierto y con todas las medidas de seguridad. Por último, agregamos 10 mililitros de glicerina de la probeta y la vaciamos en el permanganato de potasio, esperando algunos segundos para que se produzca la reacción. ¡Wow! Igual de emocionante que las otras reacciones de óxido de reducción. La pregunta es, ¿cómo sucedió eso, maestro Álvaro? La reacción que se produjo es la que observan en pantalla. El permanganato de potasio actúa como agente oxidante, provocando la oxidación del carbono de la glicerina. Esta reacción libera energía calorífica. Como identificamos, hay transferencia de electrones de un agente a otro, por lo que esta es también una reacción de óxido-reducción, en donde el manganeso se reduce y el carbono se oxida, o sea que el permanganato de potasio es el agente oxidante y la glicerina es el agente reductor. Esta es también una reacción exotérmica con la que pudimos hacer fuego sin cerillos. Para comprobar lo aprendido en esta sesión, el reto es completar el siguiente cuadro. El oxígeno es esencial para nuestra vida, pero tiene también un lado oscuro. A su paso por nuestras células, genera sustancias que nos enferman y envejecen. En nuestro cuerpo suceden muchas reacciones de óxido-reducción. Veamos un ejemplo. Un exceso de Fe. Existe una proteína conocida como ferritina, que le sirve a nuestro cuerpo como almacén de fierro, Fe. Ahí permanece en forma de ion férrico en su forma oxidada, Fe+3.
cuando encuentra el superóxido O2, una molécula altamente oxidante, gana un electrón y se reduce convirtiéndose en ion ferroso, Fe+2. Estos iones ferrosos en el cuerpo pueden reaccionar dañando nuestras células. Nuestro cuerpo tiene algunas moléculas antioxidantes y la oxidación del ion ferroso puede causar problemas en las defensas antioxidantes. Como la vitamina E se va agotando, va tomando electrones de la vitamina C y esta, habiendo cumplido su papel antioxidante, nos abandona, saliendo con la orina triste y oxidada. Así que no le tengas demasiada fe al hierro Fe. Para seguir aprendiendo sobre este tema, les recomendamos el artículo Cuando el estrés oxidativo nos alcance, de la revista de divulgación científica de la UNAM, ¿Cómo ves? Está disponible en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Bien, maestro. Excelente. Todo salió bien. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.